Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En particular, quería robar solamente un minuto de mi discurso, si después me lo dan, y recordar que hoy es 18 de julio, otro año más, en que perdimos 85 argentinos tras la tragedia de Amia, y que esto está relacionado justamente y vinculado con el tema de la paz y la vida. Por eso me distraje un poco para hablarles justamente que el derecho de la paz consiste en ser ni más ni menos que lo primero que tratamos como hombres después de las dos grandes guerras, después de 70 millones de pérdidas de vidas, y que ahí descubrimos algo importante que todavía no se concreta a nivel internacional. Los hombres tenemos derechos a la paz, los pueblos tienen derecho a la paz. Y esto no es solamente con respecto al desarme, sino que tiene mucho que ver con la vida digna que merecen los pueblos. Es contemporáneo a esto, y voy a terminar mi discurso en esta misma referencia, limitar, limar, frenar tanto el derecho a la paz como el derecho a la vida. Esto tiene que ver también con un error en la ruta del derecho. Nosotros pusimos un GPS, ustedes lo saben, después de Nuremberg, cuando nos dimos cuenta que no se habían violado leyes, se habían vulnerado valores que tienen que ver con la dignidad de la persona humana. Al instalar eso directamente, también descubrimos que la vida, la persona humana, preceden a la ley y a los propios estados. Esto tiene que ver también con la construcción de un derecho internacional de los derechos humanos, que es de lo que pienso hablar, ya que considero que está en cierta medida vinculado a todo esto, que a su vez destaca organismos de protección, sistemas regionales y un sistema universal dependiente de ONU. ¿Cuáles los nuestros? Ustedes saben, la Convención Americana de Derechos Humanos, ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera con un absoluto efecto vinculante, porque así lo firmamos y porque es nuestra región, nuestra identidad. La Comisión Interamericana supervisando, dando informes, observaciones, muy importante la última en enero, donde registra un análisis sobre los sistemas integrales de promoción de niñez, señalando las fallas. La Corte Interamericana, vinculante absoluta a través de sus propios fallos, y también en opinión consultiva, que es lo que quizás se tuvo que haber alertado antes de ingresar en este debate por un respeto al sistema internacional. Lo cierto es que este tema en cuestión, que viene siendo tratado en los regímenes internacionales de 1967, en 1994, en el Cairo, se declara y se reafirma que es un problema de salud pública. Allí nuestros representantes reservaron justamente en las declaraciones, como muchos países latinoamericanos, casi la mayoría, en razón de considerar que la vida humana es a partir de la concepción, lo mismo que introducimos al ingresar la Convención de los Derechos del Niño en el año 1994. Con lo cual, ustedes también se preguntarán, y tal vez porque ya estaba en las constituciones provinciales y porque se trata a veces de un menospreciado pueblo federal victorioso que sabe cómo es esto de los desequilibrios de poder, porque también hay un desequilibrio de poder mundial, lo tenemos nosotros con respecto a los grandes centros. Esto, en definitiva, lleva a enlazar la idea que la humanidad asumió un problema de derechos humanos y cuando hicimos esta reserva y así lo ingresamos, compartimos la idea de que más allá de la problemática de salud hay un problema de derecho inzanjable. Dimos estándares y principios. Ustedes saben que algunos lo estamos analizando, por lo menos yo, en derechos de cuarta generación. Hablamos de derechos individuales, de allí partimos, hablamos de la libertad, hablamos de la vida, del honor. Pero luego, muy de a poco y muy firme,
ingresamos en los económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vivienda, para arrimarnos cada vez más, y ojo que estos últimos son muy de categoría latinoamericana y tienen un gran desarrollo después en el sistema africano con la Carta Africana de los Pueblos, de los Derechos Humanos y de los Pueblos, porque empezamos a ver el derecho de una mirada más colectiva, más comunidad, menos individualista, ¿se entiende? A partir de allí entonces zanjamos principios, claro, como la norma positiva me estresaba en su concepto, y ahora les voy a explicar por qué, como la dignidad del hombre está antes que la norma y que el Estado, se empezó a hablar de estándares internacionales, principios de interpretación de la propia normativa. Así salieron los de plenitud, el de reciprocidad o solidaridad. Yo necesito que ustedes tengan estos derechos. Esta es la idea inicial de derechos humanos. Principios de interdependencia, ninguno puede ser anulado, todos son relacionados entre sí. Principio de efectividad, effet utile, dicen. Esto es que deben tener garantía de ejecución. Estos estándares deben ser aplicados por un legislador, por un juez y demás. Es la mirada superior en el campo del derecho para que no nos vuelva a ocurrir como ocurrió en Nuremberg, que analizamos un contenido y resulta que de la ley no lo podemos cooptar. Y les comento que esa Alemania introduce en 1949 dentro de su constitución el tema de la dignidad de la persona. Y les comento que la única nación que tiene instalado el derecho a la paz y se desarma es Japón. Ahora bien, estos derechos, esta forma de interpretarlos, avanzaron en el principio de justicia social. Y mucho tenemos que decir con la Constitución de 1949, la propia. Estos derechos terminan avanzando sobre el principio pro homine. ¿Qué es el principio pro homine? Pro del débil, pro de la libertad. No puedo legislar, no puedo aplicar el derecho si no es en función de los pobres, de los excluidos, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, en cada situación en que esto ocurra. ¿Qué implica esto? El favor debilis va a implicar que la regla general puede ser abstracta, pero los que tenemos que llevarla a pie, a tierra, somos los jueces, ponderando situaciones, empoderando al débil y no dejando las decisiones en las manos del más fuerte. Esto es prácticamente lo que se concluye como un sistema integral después de la niñez. Porque ¿saben qué? Cuando les hablé de la Convención Interamericana, cuando les hablé de este esquema de derechos humanos, también les estoy diciendo que la Convención de los Derechos del Niño ya fue interpretada por la Opinión Consultiva 17 en el año 2002. Es decir, el Comité Ejecutivo a nivel universal de los derechos del niño la interpreta y analiza para todos, pero nuestra región es la Opinión Consultiva 17. ¿Con qué referencia a esto? La Carta Democrática Interamericana, que fue firmada, miren la fecha, el 11 de septiembre del 2001, en la Asamblea General de OEA, dice que los Estados americanos deben seguir y dispone que la democracia no se puede concebir si no existe paralelamente un régimen de protección de derechos humanos en los Estados miembros. Exhorta a participar plenamente en el sistema interamericano de derechos humanos mediante los organismos de protección. Y en su caso, la aceptación de la competencia, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Trinidad, Augusto Cansado Trinidad, presidente de aquella orgullosa Corte del 2002, que interpreta la Convención de los Derechos del Niño para todos los países americanos, dice, es que es producto del pensamiento filosófico positivista esa objeción a la libertad de cumplimentar los derechos a los que estamos facultados y puede tener que ver tanto con un impedimento de hecho
como de interpretación y ejecución del derecho. Nos están señalando desde el 2002 que tengamos cuidado con los manejos del derecho, porque estos también pueden ser violatorios de la paz humana. El Pacto de San José de Costa Rica interpreta que la vida humana es a partir de la concepción. La única materia rozante, vinculante, después del 2002, después de Barrios Altos contra Perú, a partir de allí la Corte Interamericana, a pedido de la Comisión Interamericana, interpreta y dice: mis resoluciones tienen alcance general para los pueblos de Latinoamérica. Inmediatamente después, el caso Artavia Murillo analiza pro vida hacia la vida, porque lo que analiza es un sistema de fecundación in vitro, y establece que la vida humana es a partir del implante en el útero materno. Estos derechos, señores. A partir de allí, de la anidación, se considera que es persona humana. La única disidencia era del juez Eduardo Biogrossi, que consideraba que la vida humana es a partir de la fecundación. En la integración actual de la Corte, el único juez de esa camada es el actual presidente, Eduardo Biogrossi. ¿Qué les digo con esto? En ese Artavia Murillo, los miembros de la Corte describen que la Comisión Interamericana no puede originar una falsa vigencia mutativa de la Convención. Ellos, los miembros de la Comisión, no pueden variar la interpretación. Les digo por qué. Porque tenemos un principio de estándar estructurado a nivel internacional en la cual los diversos comités, los diversos grupos de trabajo no tienen el carácter vinculante que tiene nuestra convención y que tiene la Corte. No pueden ser citados como intérpretes de. Es como que algo estamos perdiendo, ya redondeo. Quien tiene el poder de ser consultado y no es consultado, quien tiene la forma de decirnos, en este momento ha pasado inadvertido. Le cierro así entonces, no me queda tiempo. Tengo mucho más porque hay un proyecto que quería proponer. Por la forma en que la Convención del Niño entonces es introducida, el por nacer sin duda es persona humana, no necesita documentos de identidad ni ciudadanía, como ningún miembro del Sistema Universal de Derechos Humanos, porque tiene personalidad jurídica por ser, porque nosotros lo tenemos así. Entender el derecho a la vida como algo gradual o incremental, bajo la visión del prómine o prodébiles, es entender en favor del origen de la vida. No tengo otra forma de analizar ese principio. No da más autonomía a la mujer, sino cuando la mujer también es desbaratada en su situación de derecho, se torna vulnerable por la situación. Que eso es lo que habría que analizar. Porque esto es lo que declaran los estándares internacionales. Una vida humana, nosotros decimos, no puede llegar a ser. Esto es el sistema internacional y el sistema argentino. No se es persona de a poco, porque tampoco se va a dejar de serlo de a poco. Un niño, en modo alguno, es un incapaz sin personalidad jurídica, como algunos han llevado al Código Civil con el artículo 21. Con sus derechos condicionados al por nacer, tiene antes personalidad jurídica y dignidad de la persona. Esto es internacional. De modo que el debate es bueno si permite la visibilización de estas zonas de vulnerabilidad, todas. La necesidad de una mejor educación sexual, la ausencia del Estado frente a situaciones de embarazo no querido y, por fin, voy a cerrar acá, este debate está mostrando el poco conocimiento y manejo de derechos humanos que estamos teniendo en Argentina y, por ende, la enorme falta de respeto y afectación al derecho a la paz. Gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Fiore.
Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buen día. Le quería consultar dos cosas. La primera de ellas es que se habló mucho del fallo Artavia Murillo y fundamentalmente de la vida incremental que plantea este fallo y que incluso algunos organismos internacionales estaban recomendando, esto se nos dijo ayer, le recomendaban a la Argentina el aborto. Concretamente incluso se habló del protocolo tercero de la Convención y de alertas tempranas en ese sentido. ¿Nos podría explicar, por favor, estos dos aspectos? Muchas gracias. Como le vuelvo a reiterar, el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, que es el intérprete conforme dice nuestra propia Corte, puede dar observaciones y ha dado lujosas observaciones. Le recomiendo la 12, que habla sobre escucha, porque padecen muchos nuestros niños por la falta de escucha en los niveles de actuación tanto administrativos como judiciales. Pero introduce algo con lo que estuve en contra, doctora, en este protocolo 3. Estoy de acuerdo con los anteriores, estoy de acuerdo con el sistema que alcanza a refugiados, para nada de acuerdo con el protocolo 3. Lo que hizo este protocolo es instalar la idea de que frente a una denuncia o una comunicación de que algún derecho está siendo vulnerado por alguien en particular, el Comité Ejecutivo tiene la obligación de citar a ese alguien, escucharlo, justamente porque expresa de sus propios principios y me parece bien, y después lo que hace es recomendarle a un país para que esto no ocurra. En el caso, fue lo que asistenció a FAL y es sobre la figura del aborto no punible, por el enorme retraso, la inadecuada atención en esquemas de interrupción del embarazo de aborto no punible. Primero, hizo solamente referencia a esto, no con respecto al aborto o interrupción voluntaria por decisión unilateral de la mujer, que es lo que se introduce con esta modificación. Pero así todo, no estoy de acuerdo. Es decir, es un comité, solo puede observar, no tiene efecto vinculante al punto de decirnos lo que tenemos que hacer. Por eso es que tenía instalado, ustedes lo pueden ver en mis libros, y fue declarado eso de interés acá en el Senado, me honraron en el 2004, por la creación de un Tribunal Internacional del Niño. Esto es complejo explicárselo, pero tiene mucho que ver. ¿Ustedes se acuerdan de la fragata Libertad? 1 mes y 20 días para quedar liberada y habíamos recibido el no de toda la corte ganesa y demás. ¿A dónde fuimos? Al Tribunal del Mar. Un tribunal del mar que tiene que ver con una convención y un comité. Los comités son los que investigan el desarrollo de las convenciones. El Tribunal Internacional del Mar le ordenó a Ghana que dejara partir nuestra fragata. A 14 años de la Convención del Mar se instaló el Tribunal del Mar, por cuestiones corporativas, económicas y porque hay más agua que tierra. Porque que yo sepa, a 28 años de la Convención de los Derechos del Niño, no salvamos a ningún chico de Alepo, ni a Ilan Kurdi, ese cuerpo frágil ahí en las costas mediterráneas, no significó nada para el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, ni para ningún tribunal internacional. Este es el punto, entonces. Esto lo planteé en Fonchild, lo planteé también en mi último libro y quisiera que sea algo que el país recomendara hacer. La Convención no tiene tribunal internacional. Y este es el punto. Nosotros debemos mantenernos dentro del sistema regional con nuestros propios principios y hacer consultas. Es el único país que parece ser que, a ver, vos tenés la opinión de alguien que sabe mucho de derecho, que está en una municipalidad y tenés que el juez está facultado a opinarte en consulta sobre lo que dice la Convención. ¿Qué haces? ¿Te metes en juicio? ¿Por qué no pedís opinión? Es decir, ¿por qué no integramos lo que es el derecho? Si es un tema de derecho, estamos diciendo que es inconstitucional, inconvencional, y estamos analizando de distintas órbitas. Miren, yo quiero hacer un adecuado detalle de lo que está planteando este país o lo que me fue planteado como dilema. Porque parece que somos Montescos y Capuletos y el tema de la vida nos está dando dolor y lágrimas a todos por igual, más que nada a los que estamos aquí.
El tema de un dilema, Philippa Foot, que es una gran ética británica, habla de las vías de un tren, 4 personas atadas a la vía de un tren por un filósofo loco, y que uno está parado aquí, tiene la posibilidad de desviar las vías del tren a otro ramal donde hay una persona. Entonces, pregunta, ¿usted qué hace? ¿Salva a las 4 personas y desvía el tren y toma la vida de otra? ¿No hace nada porque nadie puede tomar la vida de otra persona? Philippa Foot nos deja un interrogante que nosotros lo podemos plantear así. Acá hay muchos argentinos que no vieron o no están viendo a 4 personas en la vía del tren, que son muchas mujeres que han padecido estas circunstancias. Y puede ser también que haya argentinos que no estén viendo que en esa vía del tren también hay otra vida humana. Parar el tren, dice el senador. Esto de parar el tren, si no me interrumpe, yo le estoy respondiendo, senadora. Que no le guste es un tema suyo. Le estoy respondiendo a la senadora aquí. Que no le parezca es un tema suyo. Vine para ser respetado porque soy un ciudadano. Así que le pido, por favor, que no me interrumpa. Por favor, termine, doctor, y vamos Entonces, a la próxima. ¿cuál es la idea? Justamente buscar una alternativa de acuerdo a los principios internacionales. Estos principios internacionales, lo que me hablan es que cuando un derecho crece, decrece en virtud del otro de manera equilibrada y, en definitiva, tiene que ver con una ponderación que en ningún modo creo que sea de ustedes, señores senadores. Esto es caso por caso, en la figura de un juez con acompañamiento, en la situación particular y procurando la mejor para las 2 vidas. Tendrían que pensar en modificar el Código Civil y no el Código Penal. Porque del otro lado, los que no ven a esa persona, los que no vieron a las 4, tienen un Código Civil profundamente anoticiado sobre el vínculo de filiación biológica. Y en nuestros pueblos la característica es que hay abuelos que son padres de sus hijos porque no pueden ser padres. Y que hay toda una comunidad dispuesta a cobijar. Eso es identidad. Yo creo que desde allí, modificando los factores de acogimiento, el acompañamiento humano, se logra lo que usted dice, senador, parar el tren. Senador Luenzo. Gracias, presidente. Doctor, una pregunta para que quede perfectamente clara su opinión y siguiendo su línea de razonamiento. Nosotros estamos debatiendo una ley, está claro hasta la 14 semana cuál es su opinión, esto me ha quedado perfectamente en claro. También usted entiende que el aborto debe ser siempre punible, inclusive en aquellos 3 casos puntuales que se plantean a partir de la semana 14, que ese es un caso de violación, es un caso de peligro, que esté en peligro la vida de la mujer, o también si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del útero. También en estos casos usted cree que el aborto debe ser punible. Le agradezco la pregunta. No estoy hablando del sistema de responsabilidad penal. Le cuento que nosotros tenemos, y usted lo conoce, una disposición relativa en cuanto al aborto y teníamos dispuesto el aborto por violación y el terapéutico mucho antes, 1921, de la firma de la convención, que quiero aclararles, y en general tiene que ver con eso, porque en el 4.1, ya voy a lo suyo, doctor, en el 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos se defiende la vida e incluso habla sobre la pena de muerte. Y había naciones que también tenían pena de muerte. Y les está indicando, aflojame por acá. Ponemos en general porque queremos que todos firmen, pero está avisando, advirtiendo que vamos hacia el desarrollo de la vida. Ahora, en el marco del 86, inciso 2, y tal vez la reforma adecuada dentro del sistema penal es justamente considerar que, le digo porque lo he pasado, como juez interrumpido embarazos en cuadros de anencefalia y demás.
no es solamente la salud física, también la salud psicológica de la mujer la que se debe ponderar. Y todo eso lo debo ponderar con un acompañamiento inmediato del Estado, en el que estamos faltos, y es donde todos podemos trabajar realmente. Ahora, la punibilidad, las excepciones de punibilidad, le reitero, ya estaban en este país dispuestas y demás. La ley se concentra para mí en 2 errores. El artículo 3, cuando se refiere justamente a esto, porque primera vez veo que se pretende en un código penal decir lo que no es punible, la verdad que primera vez me admiro. Y lo otro que me llamó la atención es el artículo 6, donde la propia ley dice: nosotros somos convencionales, nosotros somos constitucionales. La ley no puede hacer eso, lo dicen los jueces. De modo que no me concentraría tanto en el tema penal, hubiese sido muy fácil simplemente ampliando psicofísico, protegemos a la mujer y protegemos al por nacer. Senador Mayans. Perdón, senador, perdón. Concretamente, digamos, para que quede absolutamente en claro, con estos 3 artículos usted no está de acuerdo. Y la punibilidad en el caso de una violación debería estar sujeto a una opinión efectiva de un juez. No, eso ya es legal. Lo que yo le digo es que les recomiendo... Más allá de cómo están las leyes hoy en día. No, pero es algo que debe aplicar un juez. Y justamente FAL fue para asegurar los protocolos. El tema es que los jueces, por lo común, y le digo que estos cambios todavía no han sido totalmente integrados, no sentimos que somos jueces de un sistema interamericano con estándares y demás. Creo que a los legisladores les pasa igual. Entonces, bueno, la mirada tiene que ser a partir de los principios. Viendo de los principios, o sea, yo tengo que cumplir la ley. Ahora, en el gesto de aplicación, voy a tener primero los principios generales. Entonces, si una mujer, le digo, fui juez de familia, no juez penal, si una mujer está en estado de necesidad, es ahí donde yo le digo que los derechos sí colisionan, porque son interdependientes, pero no se aniquilan. Desde los derechos humanos, nosotros consideramos que los derechos humanos están para empoderar a los pobres, está para empoderarles y darles justamente ese análisis. Los armonizo, no los enfrento. Lo que estoy viendo es que hay una historia de enfrentamiento aquí, y eso realmente es de unos pocos, porque la mayoría de este pueblo no quiere enfrentarse por esto, quiere construir. ¿Y cómo armonizamos entonces? Es la pregunta. ¿Cómo qué? ¿Cómo podríamos encaminarnos a armonizar ese conflicto de derechos que existe? De acuerdo ¿Se lo cuento? ¿Se lo cuento? Brevemente, así podemos avanzar. Sí, cómo no. Una legislación, un protocolo de acompañamiento a situaciones de embarazo en riesgo o embarazo no querido. Empezamos a llamar las cosas por su nombre. Es decir, es un embarazo no querido que se vuelve también en ciertas ocasiones no querido, caso de anencefalia, donde siento que prácticamente esa circunstancia no la puedo sostener sobre mis hombros. Es ahí donde la mujer no tiene un rasgo de problemática física y sí psíquica, pero también hay embarazo no querido porque no es con la persona que yo quería, y eso le pasa al hombre y a la mujer. Entonces son circunstancias que con un Estado que acompaña, con un sistema abierto de tutela definitiva, yo estoy diciendo adopción más tutela definitiva. Concretamente, ¿sabe qué le estoy diciendo, senador? Lo que dije en el año 2008 en mi libro La niñez. Kafala. Kafala está en el artículo 20 de la Convención. Nos la recomendaron junto con la adopción. Nos están diciendo, desde la Convención, los convencionales, abramos los sistemas de acogimiento porque ahí tenemos el problema. Es muy serio esto. Entonces, yo pondría esto y un juez con psicólogo, psiquiatra, todo un esquema de acompañamiento para analizar y ponderar si realmente necesitamos dar una interrupción, si esto se puede acompañar, se puede llevar, pero eso que lo pondera un juez. No se pongan ustedes a decidir, no están en esa vía. ¿Me comprende? Senador Mayans. No, simplemente teniendo en cuenta la Constitución Nacional, ¿verdad? Los tratados internacionales. Estos tratados tienen rango constitucional, ¿verdad? Y tienen, aparte de eso, para aprobarlos, tienen mayorías especiales, mayoría de 2/3. Ahora, en su concepto, esta ley, en jerarquía,
¿Puede hacerse una ley que atropelle estas leyes que tienen rango constitucional? No se puede legislar atacando el rango constitucional y el rango convencional. Así como los jueces tenemos que hacer un doble análisis ahora, tanto convencional como constitucional. Desde la perspectiva convencional, sistema universal, el proyecto así, estoy diciendo el 3, no me acuerdo, el de interrupción voluntaria unilateral, ataca los principios porque me está poniendo la decisión en alguien fuerte por sobre el débil, sin acompañamiento o visado del Estado. Yo lo que digo es acercarle el visado del Estado. Ahora, esto está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6. Está previsto en la misma Convención del Niño, también en el artículo 6 sobre la protección a la vida. Está impuesto en el preámbulo de la Convención, no se leyó el preámbulo. Habla de proteger y legislar para proteger a los niños antes de nacer. ¿De quién está hablando? Entonces, esto es preámbulo de los convencionales internacionales que afincaron los derechos humanos estándar. Luego, usted lo tiene clarísimo en el artículo 4.1, Artavia Murillo, están diciendo se es persona humana a partir del implante en el útero materno. Punto. Entonces, estamos infringiendo convenciones internacionales, por eso yo me quejé, yo he hecho una petición a la Corte Interamericana por esto, porque estoy diciendo, a ver, los sistemas de control no pueden funcionar. Ahora, estamos afectando la Constitución, artículo 75, inciso 23, ya se dijo, pero también estamos afectando el artículo 19 de la ley 26.061 y el Código Civil, pero mire, lo que se usó para mal desde una mirada positivista, que es la tragedia de seguir diciendo que en este país todavía hay incapaces, o a un chico se lo considera incapaz, se traicionó a sí misma, porque en el artículo 21 dice que son incapaces por nacer. Las personas por nacer son incapaces, dice. ¿De quién está hablando? Aparte, ¿cuál es la historia en esto? Si a nosotros no conviene reconocer la personería jurídica más allá de lo que digan las leyes, nos conviene hasta con los pueblos originarios replantearnos todo esto. Son los fallos de la Corte Interamericana, Bosic, James y Bosic, que nos están diciendo, está la dignidad de la persona, no necesitas el DNI, sos ciudadano donde vayas bajo el sistema integral. Entonces, lo que yo les vengo a decir es, respetemos, ordenemos, es fácil, no tiene que morir nadie. Frenen el tren. Senadora Elías. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas de las cosas que quería preguntar ya se la han preguntado los anteriores senadores, así que basándome en su enorme currículum y sabiendo que ha estado durante las presidencias de Duhalde y de Kirchner también a cargo de asuntos vinculados a cuestiones de Estado con respecto a la niñez en los ámbitos internacionales y demás. Acá hemos escuchado a juristas respetados y más allá que en toda su alocución queda claro, quisiera que me lo deje más claro todavía. Muchos juristas nos han venido a decir que nosotros estamos incumpliendo mandatos internacionales y que se impone la necesidad de que sancionemos una ley como esta para dar cumplimiento a esos mandatos internacionales. Y segundo, quisiera que haga foco en el tema del principio de no regresividad de los derechos humanos. No puede haber regresividad porque están socavando nuestra vanguardia. Yo le leería al final de esto, contestándole de mano de una colega internacionalista guatemalteca, porque lo dice perfecto, ¿dónde está la regresividad de los derechos humanos? Pero primero usted me decía que quede claro, ¿cómo esto? Y se la pongo al revés. Si fuera como piensan los que dicen contrario a mí, ¿por qué dejaron morir tantas mujeres todo este tiempo y no iniciaron una sola acción? ¿Por qué yo, porque creo en este sistema de derechos, he iniciado una denuncia? ¿Por qué aquellos que dicen se puede no lo afirmaron en estrados judiciales? Esta es la pregunta. No se puede, doctora.
Deberíamos reformar, como decía el senador Mayán, la Constitución, incluso en el sistema de la reserva, porque es una reserva interpretativa. Deberíamos modificar muchas cosas, o por lo menos lo que dije yo, vayamos en opinión consultiva. Ahora, si fuera tan alegremente dispuesto lo contrario desde el punto de vista del derecho, ¿por qué no denunciaron, por qué no salvaron una vida? Muchas gracias, doctor. Gracias.